Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 28 de febrero del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo de qué manera Estados Unidos tuvo una semana complicada. Me imagino las emociones de muchos, o sea... La verdad que cuando uno es analista, cuando uno está asesorando en el mercado, uno ve cómo afectan, ¿no? las emociones a la gente cuando está invertida, y que no pasa lo mismo con otras inversiones, como siempre lo hemos hablado, ¿no? Si vos comprás tu casa, como no ves el precio de tu casa cotizando todos los días en el mercado y no pensás venderla, entonces como que tampoco te afecta. Si te dicen que cayó el precio del metro cuadrado de las propiedades en tu barrio, probablemente ni te moleste ni sientas nada, porque vos decís, bueno, de todas maneras no tengo pensado venderla, y aún así yo me encuentro con situaciones de personas, de inversores que invierten a largo plazo y que piensan a largo plazo, pero se viene una corrección como esta, o peor aún, ¿viste? Si estamos invertidos en acciones argentinas y en bonos argentinos, si bien es cierto que nunca invertimos en acciones argentinas y en bonos argentinos a largo plazo, bueno, ya sabemos que en Argentina el largo plazo es el mes que viene, ¿no? Entonces yo decirle a los clientes, bueno, mira, Argentina, vamos a ver qué pasa con las elecciones, tenemos que ver de acá a fin de año. Claro, fin de año en Argentina es una eternidad. Entonces, encima que Estados Unidos está como en toma de ganancias ahí, como queriendo entrar en corrección, las acciones argentinas, obviamente, fíjense que Estados Unidos, vemos desde el último récord histórico, lo máximo que llegó a caer ayer fue 4,5, frenó ahí en la media móvil de 200 ruedas y hoy se recuperó, está cayendo nada, o sea, está cayendo 3%, está cayendo del último récord histórico. Claro, pero con esta volatilidad no es lo mismo por ahí. Fíjense que acá más o menos cayó lo mismo. Fíjense que si tomamos, bueno, del último récord, después de este día, cuando la Fed justamente marca que no va a bajar tanto las tasas durante el 2025, vemos que aparece ahí todo este contexto, este nuevo régimen de volatilidad, mucho más volátil, pero vemos que a efectos de la baja fue más o menos igual, o sea, un 5% de baja, pero claro, fue durante un periodo un poco más prolongado de tiempo, entonces es como que se digiere de otra manera. Acá vimos que desde la última baja pasaron menos de 2 semanas, o sea, estamos ahí en 4,5, ahora en menos 3, pero por ahora es un movimiento normal de mercado. O sea, si yo lo tengo que comparar, yo miro los otros movimientos, tomo las mediciones de otros movimientos acá como los que hubo, y tomo acá más o menos un 4, y tengo que decir que la última corrección que hubo, si yo tengo que hablar de corrección de mercado, o sea, a ver, ¿a qué me refiero? Como siempre lo comentamos, ¿a qué me refiero cuando hablo de corrección de mercado? Bueno, tenemos varios tipos de correcciones de mercado, pero se caracterizan por ser movimientos de baja, correctivos, que casi siempre comienzan de manera imprevista, no tienen una causa aparente como esto. O sea, si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la causa de que el Standard & Poor's haya bajado en 2 semanas un 5%, un 4,5%? Y la mayoría me dirá Trump, ¿viste? Como si fuera un hecho en sí mismo, ¿no? O sea, me dirá, bueno, la volatilidad, la incertidumbre que genera Trump, porque yo tengo que decir, a ver, ¿qué hecho puntual ocurrió? Bueno, o sea, con las correcciones pasa eso. Acá, por lo menos en la de mediados de año, hubo una causa, que fue lo del carry trade con Japón, o sea, que Japón subió las tasas de interés. Entonces, las correcciones de mercado ocurren sin causa aparente, después se le encuentra algún tipo de causa que nunca termina de convencer mucho, o como ocurrió acá en la de mediados del año pasado, que fue, esta silla fue de casi un 10% más o menos, si tomo acá el último récord histórico, y hasta el final fue, sí, 9 y pico por ciento, así ya casi llegando a lo que sería una corrección menor. Acá sí hubo una causa, que fue que Japón subió las tasas de interés y hubo mucha actividad especulativa que estaba siendo sostenida durante varios años, sobre todo desde 2021 en adelante, con Japón con las tasas de interés muy bajas y Estados Unidos subiendo las tasas de interés. Había habido mucho carry trade entre el yen y el dólar para invertir incluso en acciones de Estados Unidos, y bueno, se estaban desarmando esas posiciones y eso provocó esta corrección de mercado. Pero entonces ahí uno entendía que había una causa concreta, pero que esa causa
era simplemente de personas que estaban desarmando posiciones especulativas y que eventualmente cuando se limpiara toda esa actividad especulativa, cuando ya todas esas personas cerraran sus posiciones ganando, perdiendo, como sea, bueno, ya está, ya después a partir de ahí el mercado continuaría su curso, que fue efectivamente lo que pasó. Entonces las correcciones ocurren sin causa aparente o con alguna causa a la que se le exageran sus efectos. Entonces, bueno, obviamente que a medida que nueva información, calculemos que las correcciones de mercado suelen durar entre 1 y 3 meses, entonces en ese tiempo va fluyendo nueva información al mercado que va justamente contradiciendo la narrativa de que lo que está pasando es muy grave, lo que está pasando va a provocar un mercado bajista, tenemos que preocuparnos, lo peor está por venir, etcétera, etcétera. Bueno, la información que va fluyendo al mercado va contradiciendo eso y de a poco el consenso de los inversores va empezando a cambiar y de repente lo que era algo para temer se transforma en una oportunidad de compra y ahí es cuando empieza a pasar esto y se revierte. Y tengamos en cuenta eso, la mayoría de las correcciones del mercado se revierten así, se revierten en forma de V corta. Si me tengo que ir a la última también importante fue esta, que esta sí fue más larga. Esta fue la única que tuvimos en 2023 y vemos acá que duró 3 meses, exactamente 3 meses. Esta también fue un 10%, pero ahí ya lo vemos mucho más pausado, que la verdad, o sea, creo que es peor esto que lo que estamos viendo ahora, porque esto te desgasta emocionalmente, te desgasta psicológicamente, y bueno, cuando uno ya tiene experiencia en el mercado, cuando vos ya estuviste hace ya varios años y ya viste este tipo de comportamiento, bueno, ya más o menos lo entendés, pero por ahí hay gente que no está muy atenta a lo que pasa en los mercados, o que invierte así como nos pasa con los clientes, ¿no? A través de nosotros, a través de nuestra asesoría y todo. Bueno, o sea, es entendible que me digan, che, pasó un mes y las acciones están bajando, pasaron 2 meses y las acciones están bajando, ¿qué pasa? Que las acciones no se están recuperando, y desgraciadamente lo que me pasa a mí es que tengo que ir repitiendo las explicaciones, porque no hay otra explicación. O sea, el mercado está haciendo una corrección, se le están dando causas al mercado, al público, digamos, o sea, a los inversores de por qué está bajando el mercado. Esas causas no son para nada confiables, o sea, no son para nada respaldadas por datos. Entonces, eventualmente hay que esperar simplemente que el sentimiento inversor cambie, que la emocionalidad de los inversores cambie, que los inversores que están asustados se vayan dando cuenta de que no es para tanto, y a partir de ahí que se empiece a revertir el ciclo. Pero en el mientras tanto vos tenés que dejar justamente que el mercado haga su recorrido, que la corrección haga su curso. En este caso no estamos ni siquiera en corrección de mercado. Entonces digo, mientras tanto, o sea, vemos que no hay causa aparente, digo, bueno, esto para mí es gran oportunidad de compra, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos todas las condiciones para que este año sea positivo en Estados Unidos. Y fíjense que brevemente en el día de ayer y un poco en el día de hoy también, el Standard & Poor's llegó a estar acá negativo en el año. O sea, todo lo que había subido en el año ya lo corrigió y está más o menos en cero, ahí ganando un poquito en el año. Mientras tanto, Europa sigue su curso. Entonces, lo bueno es que tenemos un CDR acá también, IEUR, creo que el código es IEUR, con el cual podemos ahí tener un portafolio diversificado de empresas europeas. No está mal, o sea, no está mal para diversificar, pero bueno, tengamos en cuenta que son mercados diferentes. O sea, cuando estamos invirtiendo en índices europeos, por ejemplo este IEUR, ahí estamos invirtiendo principalmente en empresas de la salud, porque hay muchas empresas importantes de la salud europeas, como Roche, como Novo Nordisk, como Bayer, por ejemplo. Y también estamos invirtiendo bastante en industria, en energía y en bancos. O sea, no esperemos mucha empresa tecnológica en Europa. Y lo que pasó, básicamente, si ustedes miran el comportamiento de los índices, uno ve que desde que arranca la Unión Europea, en el 2000 más o menos, ahí, o sea, vemos que Estados Unidos y los índices europeos más o menos se movían a la par, porque aparte obviamente la Unión Europea provocó que aquellos países que estaban un poco más a la cola de Europa empezaran a hacer el catch-up, empezaran a crecer más que sus pares más desarrollados, como Francia, como Reino Unido, como Alemania. Entonces vos ves a España creciendo bastante, a Italia también creciendo bastante, hasta que llega la crisis financiera del 2008. Ahí esa crisis en Europa se prolonga mucho más, porque en Europa
las distorsiones también habían sido muy, muy importantes y no se actuó tan rápidamente, así que la crisis europea se prolongó con los problemas de Grecia. Entonces, a partir de la crisis financiera del 2008 vemos que los índices de Estados Unidos empiezan a despegar un poco de los europeos, no tanto por ahí de Alemania, de Inglaterra. De Inglaterra sí a partir de 2016 por el tema del Brexit, pero bueno, con Alemania más o menos se podía mantener, con Francia también, hasta que llega el COVID. China también tiene su momento ahí en la década anterior, hasta el 2015, creo que fue 2015-2016, donde ahí como que se rompe una burbuja que había en empresas chinas y a partir de ahí le costó muchísimo recuperarse. Pero la clave es a partir del COVID. A partir del COVID, ahí la disociación entre Estados Unidos y el resto del mundo fue absoluta. Entonces ahora lo que está pasando es como que Europa está haciendo un poco ese camino de recuperación. Dudo mucho que vaya a igualar en rendimiento. Si yo tomo el rendimiento del Standard & Poor's durante los últimos 25 años y lo comparo con el rendimiento de la bolsa española, por ejemplo, la bolsa italiana, bueno, no va a haber comparación, o sea, va a estar muy lejos la comparación, pero bueno, también es cierto es que venían bastante rezagados, sobre todo, ya le digo, desde el 2020 en adelante, venían bastante rezagadas las acciones europeas y ahora están recuperando. Entonces, si queremos aprovechar eso, teniendo en cuenta que también que son empresas que se cuidan mucho, o sea, son empresas bastante buenas las europeas, podemos aprovechar ese ETF y creo yo que es lo máximo, porque después no sé si tengo bien alguna empresa europea puntual, y encima como miro tanto Estados Unidos tampoco estoy tan al tanto a ver de qué empresa europea podría estar subvaluada, a ver qué empresa europea podría hacerle una evaluación, porque tampoco tengo tanto para elegir acá en Argentina en cuanto a CDRs. Así que por lo pronto a mí me sigue interesando, digamos, por lo menos me sigue pareciendo que Estados Unidos no está en ninguna burbuja. O sea, vemos casos así de empresas, como ya he comentado en evaluaciones anteriores, empresas que me parece que están un poco caras, un poco con una evaluación muy exigente, pero bueno, de la misma manera dije que Meta me parecía subvaluada. Bueno, la semana que viene vamos a ver la evaluación de Google. Ya tengo hecha la evaluación de Google y de Amazon. Iba a ser la de Amazon primero, pero la de Google me dio resultados mucho mejores. Bueno, voy a tener que spoilear un poco por si alguien quiere aprovechar, pero bueno, ténganlo en cuenta, de que estaría bueno que cada uno haga su propia evaluación, pero la evaluación que hice de Google me dio bastante linda, o sea, mucho más atractiva incluso que Amazon. Entonces, también tenemos acá en Argentina el CDR de los sectores del Standard & Poor's, y si tomo el XLC es el ETF del índice Standard & Poor's diversificado de telecomunicaciones, donde ahí las principales empresas son justamente Google y Meta, y después tenés otra empresa como por ejemplo Netflix, que también tengo interés en evaluarla, veremos en un par de semanas. Así que en todo caso, por mí yo compraría directamente Google y Meta. Pero si alguien quiere diversificarse, el XLC fue el mejor sector del Standard & Poor's el año pasado, que ya lo hemos visto. Y perfectamente puede ser un muy buen sector también durante este año. Pero bueno, en todo caso, para mí esto es una oportunidad. Vamos a ver qué pasa durante las próximas semanas. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Porque también, si yo tengo que buscarle alguna explicación a ver qué es lo que está pasando, la única que se me podría llegar a ocurrir es justamente Trump. O sea, lo que está pasando con Trump, lo que está pasando con Ucrania. Bueno, hoy viernes justamente, se hizo esta rueda de prensa que fue Zelensky a reunirse con Trump. Y bueno, no sé si decir da vergüenza ajena, pero digamos, la verdad que te pone incómodo. La verdad que, o sea, si miran en Twitter o miran en YouTube, encuentran algún fragmento, es muy incómoda la situación en la que lo pone Trump y J.D. Vance, su vicepresidente, a Zelensky, y lo pone en una situación bastante complicada, pero aún así hoy vemos que mientras estaba dándose esa conferencia de prensa, las acciones no es que reaccionaron mal. Entonces tampoco me pondría a explicar que esta corrección que estamos viendo, esta toma de ganancia, que todavía ni siquiera llega a ser corrección, responde a eso, porque vemos ese video de esa rueda de prensa y la verdad que fue bastante duro. Trump y J.D. Vance fueron bastante duros con Zelensky. Aún así las acciones vemos que no reaccionaron. Vamos a ver qué pasa el lunes, que en Estados Unidos no es feriado, así que vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, a ver, en todo caso, entiendo si alguien se puede preocupar por esto, diciendo, porque encima Trump en un momento le dice a Zelensky, estás provocando una tercera guerra mundial, o sea, tira frases fuertes, digamos, o sea, pero se lo entiende desde el punto de vista de el estilo de Trump. O sea, el estilo de Trump es ese, como dice el profe de Pablo, los políticos no cambian sus estilos, o sea, los políticos pueden cambiar pero dentro de su propio estilo, por eso él siempre hace chistes con respecto a Milei, a que él lo conoce mucho a Milei y que no tiene sentido pedirle a Milei que se calme, que no insulte porque Milei es así. Lo mismo pasa con Trump, o sea, Trump sabemos que él incluso escribió un libro llamado El arte de la negociación, donde habla un poco de su estrategia de negociación. Entonces, ya sabemos que Trump quiere siempre negociar desde una posición de fortaleza, pero de la mayor fortaleza posible, y si puede golpear lo más posible a su oponente, lo va a golpear. Entonces, yo lo que vi hoy, por lo menos al ver esta rueda de prensa con Zelensky, era eso, era agarrar no es un adversario, pero digamos, es a tu contraparte en una negociación y pegarle para debilitarla lo más posible para eventualmente tratar de sacar el mejor trato posible. O sea, es cierto que Biden le prestó ayuda a Ucrania, o sea, en realidad el gobierno de Biden en general y el Congreso de Estados Unidos, durante el gobierno de Biden, prestó ayuda a Ucrania sin condiciones, o sea, sin pedir nada a cambio. Por un lado, a ver, aclarando eso, también hay que reconocer que en todos estos años, en estos 3 años que llevamos de guerra en Ucrania, la cantidad de dinero, o, digamos, la cantidad de armamento, digamos, el presupuesto en general, digamos, todo la evaluación de todo lo que Estados Unidos le dio a Ucrania es más o menos el 2,4 del presupuesto de defensa de Estados Unidos de estos 3 años. O sea, de todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos de estos 3 años, el 2,4 fue en ayuda a Ucrania, ya sea con dinero, ya sea con armamento, ya sea con asistencia, servicios, lo que sea. También tenemos que recordar que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es menos del 10% del presupuesto total. O sea, de todos los gastos que hace el gobierno de Estados Unidos en un año, menos del 10% va a defensa. Va 9 y pico por ciento. Bueno, comparemos eso con Europa, que en muchos casos los países no llegan al 2%. Por eso es que Trump también está muy enojado con los países europeos. No con todos, pero con la mayoría. Entonces, si multiplicamos un poco, lo que vemos es que del 100% del presupuesto de Estados Unidos, solamente, claro, yo tengo que decir, el 2,4% del 9%. Si yo calculo eso, ¿cuánto es el 2,4% del 9%? Es el 0,22%. O sea, de todo el dinero que ha gastado el gobierno estadounidense a lo largo de estos años, solamente el 0,2%, 0,22% ha ido en ayuda a Ucrania. O sea que ha sido muy poquito. Entonces uno puede decirme, bueno, sí, pero son los pagadores de impuestos de Estados Unidos. O sea, ¿por qué los pagadores de impuestos de Estados Unidos tienen que estar viendo cómo ese dinero, en vez de gastarse en Estados Unidos, se gasta en enviar ayuda a Ucrania? Bueno, obviamente sí es verdad. También es cierto que Estados Unidos salió bastante beneficiado de la invasión a Ucrania. Porque, por un lado, la invasión a Ucrania aceleró muchísimo y aumentó muchísimo el gasto de defensa y el apuro de los países europeos por rearmarse. Finlandia, por ejemplo, entró en la OTAN, entonces automáticamente empezó a pedir F-35 a Estados Unidos. O sea, varios países de Europa no solo aumentaron su gasto en defensa mucho con respecto a lo que lo tenían, y encima, obviamente, no podían comprar armamento ruso. Las fábricas de armas europeas estaban medio ahí a medio funcionar, justamente porque Europa no estaba gastando tanto en defensa. Entonces, ¿a quién tienen que recurrir? A Estados Unidos. Tienen que ir a comprarle armas a Lockheed Martin, a General Dynamics, o sea, todas las empresas estadounidenses. Y al mismo tiempo está todo el tema de la energía. Estados Unidos obviamente también se vio muy beneficiado porque ahora es el principal proveedor de gas a Europa. Entonces también Estados Unidos se vio muy beneficiado. Pero parece que a Trump no le resulta suficiente. Entonces él quiere quedar como el presidente que obtuvo algo a cambio. O sea, que le dio al pagador de impuestos estadounidenses la razón para no quejarse
porque mandan ayuda a Ucrania. Entonces entendamos un poco esta lógica de negociación, porque aparte es bastante inteligente cuando uno lo piensa. O sea, cuando tenemos que ver lo que pasa con Trump, con las negociaciones de Trump, generalmente es todo ruido y cuando ves el resultado final nada cambia mucho. Pero el problema es el ruido, el problema es dejarse llevar por el ruido, porque claramente el mercado se deja llevar por el ruido, porque vemos la volatilidad de estos últimos 2 meses, pero cuando vemos concretamente qué es lo que realmente cambia muy poco. Entonces podría ser que Trump esté buscando la forma de seguir ayudando a Ucrania, pero no quedar como Biden, digamos, el tipo que ayudó a Ucrania incondicionalmente. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo donde Ucrania después nos va a ceder la explotación de sus minerales para que nosotros podamos sacar X cantidad de dólares y de esa manera nos vamos a pagar a nosotros por haberlos ayudado. Obviamente Zelensky no es ningún tonto y dice, yo quiero garantías y no se las quieren dar. Entonces, o sea, yo creo que va por ahí la cuestión. O sea, esto podría llegar a terminar con algún tipo de acuerdo que vaya uno a saber si se va a cumplir el día de mañana, pero al mismo tiempo le permitiría a Trump mantener el status quo, o sea, de Estados Unidos ayudando a Ucrania en todo lo necesario para que Ucrania resista, pero con la carta de decir, bueno, pero yo tengo un acuerdo con Zelensky, ahora yo no soy igual que Biden porque ahora yo ayudo a Ucrania, pero Ucrania nos va a dar algo a cambio, a diferencia de lo que pasaba con Biden, que no nos iban a dar nada, ahora nos van a dar algo a cambio. Entonces cuando vos ves en los hechos no cambia mucho, y bueno, y a él le da esa justificación, porque seamos sinceros, a ver, a Trump lo que más le importa es su propio ego, es lo que él más quiere. Entonces, no creo, o sea, para nada en absoluto, que él quiera ser responsable, por ejemplo, de que Putin tome Ucrania y que de repente después el conflicto termine escalando, por ejemplo, con los países bálticos. O sea, imaginen, por ejemplo, George Bush, hijo, que uno dice, bueno, él sirvió 2 mandatos como presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué es recordado el gobierno de George Bush hijo? Por las Torres Gemelas, por la invasión a Afganistán, por la invasión a Irak, y no mucho más. O sea, ninguna cosa muy positiva, porque encima cuando Estados Unidos salió de Afganistán, salió de Irak, bueno, las cosas no terminaron muy bien. Bueno, en Irak un poco ahí, más o menos, pero en Afganistán un desastre. Entonces, Trump no creo que quiera ser recordado también como el presidente de Estados Unidos que le dio a Putin vía libre para que Putin arme un conflicto a gran escala en Europa. O sea, creería yo que su ego puede más que eso. Y tengamos en cuenta que su primera presidencia tampoco tuvo grandes logros. O sea, tuvo la rebaja de impuestos, pero después no mucho más. O sea, las tendencias de crecimiento de Estados Unidos siguieron más o menos igual. O sea, Estados Unidos no es que se aceleró el crecimiento ni mucho menos. Las tendencias de empleo siguieron más o menos igual. O sea, Biden más o menos entrega con un nivel de empleo también parecido al que tenía Trump. La gestión de la pandemia, bueno, fue más o menos normal. O sea, no fue nada... digamos, no fue ni la mejor ni la peor. La peor la tuvimos nosotros, por supuesto, como siempre Argentina. Y entonces digo, bueno, va a querer ser recordado por algo, entonces está buscando eso, está buscando decir, bueno, a ver, yo fui el presidente que terminó con el conflicto de la guerra de Ucrania, de la invasión a Ucrania. Obviamente que él juega la carta de que habla con Putin, obviamente volvemos a lo mismo, para debilitar a Zelensky, para tratar de generar un acuerdo con Zelensky que sea muy beneficioso para Estados Unidos. El tema que Zelensky también por su parte está negociando con Erdogan en Turquía. O sea, Turquía es un muy hábil negociador, sobre todo porque está en una posición geoestratégica muy importante. Ya sabemos que ellos controlan el Bósforo, que es la salida del Mar Negro. Entonces, Erdogan con Putin se llevan mal, pero se llevan de manera muy pragmática. O sea, tengamos en cuenta que cuando Rusia invade Ucrania, de todos los países de la OTAN, el único que no condena la invasión de Ucrania es Erdogan en Turquía, pero al mismo tiempo el primer país que envía armas a Ucrania son los drones de Turquía. Entonces, antes de que llegara el armamento estadounidense, eran los drones de Turquía los que estaban ayudando a los ucranianos a repeler la invasión. Entonces, Erdogan es un tipo que estaba ahí bastante intermediario y Zelensky ya lo ha ido a ver a Erdogan. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero en todo caso,
tengamos en cuenta eso, o sea, es el ruido de los mercados donde creemos, es como lo que se llama el gatopardismo, ¿no? O sea, que parece que todo va a cambiar cuando en realidad nada cambia demasiado. Vamos a ver, no sé, tal vez estoy pecando de optimista y a Trump se le van las cosas de las manos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero a ver, en todo caso digo, la presidencia de Trump, por lo menos durante los primeros meses, va a ser así. O sea, vamos a tener volatilidad, vamos a tener imprevistos, vamos a tener actitudes de Trump que no entendemos porque pasa eso, o sea, pasa también que Trump ha hecho del arte de la negociación como su gran carta de presentación. Él siempre se quiere presentar a sí mismo como un hábil negociador. Entonces, para ser un hábil negociador, nunca tenés que revelar qué es lo que realmente querés. Nunca tenés que decirle a tus adversarios con qué realmente te conformarías, qué es lo que realmente estás buscando. Siempre es como cuando jugás al póker, ¿no? Nunca tenés que mostrar totalmente tus cartas. Entonces, es muy difícil, con Trump siendo un tipo que es muy hábil negociando, que toda su vida ha pasado negociando, es muy difícil tratar de entenderle, a ver qué es lo que realmente está queriendo. Yo creo que va por el lado que estuve explicando. Entonces, creo que va por ese lado. Quiere tratar de justificar la ayuda a Ucrania para seguir mandando armamento, pero conseguir algo a cambio, conseguir el mejor acuerdo posible para explotar recursos naturales de Ucrania el día que sea que la guerra termine, cosa de que él diga, bueno, yo hice algo mejor que Biden. Yo creo que va por ese lado, porque ni Putin ni Zelensky van a estar dispuestos a negociar ningún alto al fuego, ni nada. En todo caso, capaz que Erdogan incluso tiene más chances de negociar un alto al fuego, porque Erdogan sí tiene forma de sentarlo a Putin también a negociar, porque le puede cerrar el estrecho del Bósforo e impedir que los barcos rusos pasen por el estrecho del Bósforo, y ahí sí los barcos rusos no tienen forma de salir del Mar Negro. Entonces ahí Erdogan tiene una posición un poco más fuerte. Así que bueno, vamos a ver cómo se desempeña, pero a ver, lo que quiero que quede, porque digo, siento que hablo y digo, ¿para qué voy a hablar si yo mismo sé de que discutir estas cosas no tiene tanto sentido? Porque en definitiva Trump va a armar un circo de cualquier cosa para después terminar negociando algo que en los hechos no va a cambiar mucho el status quo. Ya saben lo que pasó con México, ya saben lo que pasó con Canadá. Entonces tenemos que siempre verlo por ese lado, para decir, a ver, ¿qué está buscando este tipo? Y a ver, y cómo está tratando de ocultar sus verdaderas intenciones, y siempre teniendo en cuenta, bueno, tengo que saber que las cosas no van a cambiar tanto, porque durante su primera presidencia pasó algo parecido. Entonces, bueno, para mí tenemos que acostumbrarnos a esa volatilidad y aprovecharla, la volatilidad, porque por lo menos este año tiene todas las condiciones para ser un año positivo, pero va a ser volátil, hasta que el mercado se acostumbre, hasta que entendamos bien, hasta que empiecen a haber cosas concretas con este tipo de eventos puntuales. Porque claro, Trump al llegar, él quiere que sus primeros 3 meses, sus primeros 100 días sean recordados como las cosas que fue logrando. Entonces se apura para tratar de lograr este tipo de cosas. Veremos a ver qué logra. O sea, ya se apuró ya con Canadá, con México, con China, con la Unión Europea. Entonces es como que está siempre muy activo. Y bueno, veremos a ver cuánto logra con respecto a esto. Pero digo, en todo caso, me parece que el mercado está cayendo simplemente porque es un movimiento normal de mercado. No veo todavía ningún dato que respalde una corrección mucho más grande, de un 10, de un 15%. Y bueno, y no veo tampoco razones, digamos, como para creer que puede venir, para creer que no va a ser un año positivo, concretamente. Y parte de mi convicción también viene del hecho de que otra de las políticas que está implementando Trump es, junto con Elon Musk, el tema de DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, con el cual están tratando de bajar el gasto público, de hacer un poco pasar la motosierra de Milei, podríamos decir, para tratar de bajar el gasto público, de bajar la ineficiencia del gobierno y de bajar el déficit fiscal. O sea, no sé si llegar
o sea, porque Elon dice que sí, bueno, veremos, está bastante difícil, pero no sé si llegar a superávit fiscal en Estados Unidos. El último que tuvo superávit fiscal en Estados Unidos fue Clinton a finales de la década de los 90. Y dudo mucho que Trump lo logre, pero bueno, con que parezca que recortó el gasto y su gobierno tuvo menos déficit que el de Biden, creería que él ya se va a sentir complacido. Pero el tema es que ese objetivo, o sea, porque si vemos el Trump del primer mandato, en absoluto para él, o sea, en absoluto para él era algún tipo de prioridad bajar el gasto público, o sea, no le interesaba para nada. Ahora de repente en este segundo mandato quiere mejorar la eficiencia gubernamental con Elon Musk y llevar a Estados Unidos a un equilibrio fiscal, a un superávit fiscal, bastante difícil, pero la cuestión es que con ese objetivo en mente, este gobierno no puede darse el lujo de tener un año negativo en el Standard & Poor's, porque cuando miramos lo que es la recaudación del gobierno de Estados Unidos, o sea, todas las entradas de dinero por impuestos que tiene el gobierno de Estados Unidos, hay un pacto un poco implícito con Wall Street, porque una de las principales entradas de dinero del gobierno, del sector público de Estados Unidos, es justamente el impuesto a las ganancias de capital y el impuesto a los dividendos. Y tal es así de que si nos fijamos acá en la base de datos de la Reserva Federal, y yo me fijo la evolución porcentual en azul de los ingresos que recibe el gobierno por impuestos, y veo acá en rojo la valorización de como dice ahí, el corporate equity, o sea, de las acciones de empresas y de los fondos mutuos, la valorización, cómo fue valorizándose año a año, cómo fue moviéndose. Vemos que, voy a correrme un poco para que se vean las dos líneas, vemos que hay una correlación ahí, o sea, vemos eso, vemos que cuando tenemos años malos, como puede ser ahí principio de los 90, como puede ser principio de los 2000, 2008-2009 por supuesto, la pandemia también, el 2002 también ahí, vemos como en los momentos en los que han habido mercados bajistas, ¿no? En los momentos, por ejemplo, 2018 acá, que también fue un año negativo para las acciones, ligeramente negativo para las acciones. También no me acuerdo cuándo fue, también hubo, no sé si fue el 2013 también por ahí, creo que fue, claro, fue más o menos por acá, que fue un año prácticamente de cero, donde creo que fue 2012, que fue un año donde casi que se movieron 0% en el año, o sea, el Standard & Poor's. Entonces vemos como que hay una correlación, como que los años en los que a las acciones le van muy bien, vemos que mejora la recaudación del gobierno de Estados Unidos, y los años en los que a las acciones le van mal, o sea que tienen rendimientos negativos, vemos también que son años donde cae la recaudación del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el gobierno, o sea, con esta idea, con este objetivo que se ha puesto el mandato de Trump junto con Elon Musk, ahí como que el pacto que hay más o menos entre Wall Street y Washington como que se ve más fortalecido. O sea, si Trump con sus negociaciones, con sus políticas, con la incertidumbre que genera, provoca que las acciones estén siempre con un muro de preocupación muy fuerte por delante, y que por lo tanto los rendimientos de las acciones no sean tan buenos como deberían ser en circunstancias normales de un gobierno donde no llama tanto la atención y deja más o menos que las cosas sigan. Bueno, si vemos que las acciones no están subiendo tanto como deberían, y bueno, o sea, posiblemente tengamos años, o sea, no creo que sea este año, yo en todo caso tengo miedo para el 2026, pero puede ser que tengamos un año negativo en Wall Street, en el Standard & Poor's, y eso va a resentir los ingresos del gobierno. Y si resiente los ingresos del gobierno, va a ser mucho más difícil poder cerrar el déficit fiscal, poder llegar a un equilibrio fiscal, poder tener déficits fiscales menores de lo que es la era Biden. Igual tampoco es tan difícil porque los déficits fiscales que tuvo Biden fueron bastante grandes, pero bueno, no les va a jugar a favor, o sea, y le va a jugar bastante en contra tener un año negativo en las acciones. Entonces, ahí también veo, no sé, en algún momento Trump, como que algún asesor, alguien debería decirle: mire, señor presidente, la inestabilidad, la incertidumbre que usted genera con sus negociaciones hace
que las acciones en el mercado entren en correcciones, estén muy laterales, estén muy inestables, estén muy volátiles, y eso va a provocar que tengamos menos recaudación impositiva, y a usted le va a costar más cerrar el agujero fiscal que tenemos, que arrastramos del gobierno anterior. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que digo, y me parece muy importante, es a este gobierno no le conviene tener un año negativo en el Standard & Poor's, porque le va a bajar mucho la recaudación fiscal, y a diferencia de lo que pasó con el primer mandato, en este mandato Trump se puso como un objetivo de bajar el déficit fiscal, increíblemente, pero bueno, así fue. Entonces, un año negativo en las acciones va en contra de los objetivos del gobierno, o sea que el gobierno tiene bastantes incentivos alineados con Wall Street en este caso, o sea, al gobierno le conviene que las acciones le vayan bien. Así que yo no sé cuánto tiempo Trump va a estar generando incertidumbre en los mercados, pero si de repente, Dios no lo quiera, tenemos un mercado bajista que se prolonga durante bastante tiempo, su popularidad va a caer, seguramente va a caer, y eso va a afectar, y vamos a ver qué pasa si eso llega a ocurrir. Ojalá que no ocurra, no creo que vaya a ocurrir este año, no parece que vayan a darse las condiciones, por lo menos las evaluaciones dentro de todo lo que voy viendo vienen bien, y las empresas vienen bien, así que bueno, vamos a ver en todo caso qué ocurre. Pero bueno, por último, antes de terminar la parte de Estados Unidos, voy a aprovechar que esta semana salió la carta anual del querido Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, porque siempre que salen los balances de Berkshire Hathaway, y ahora justo en febrero, cuando siempre sale la carta anual, e incluso a veces le hacen entrevistas, hasta ahora no he visto ninguna, pero suelen en febrero, cuando sale la carta anual en CNBC, suelen entrevistarlo, hasta ahora no lo he visto. Pero bueno, en todo caso, siempre desde hace años vuelve la misma cantinela de siempre la misma idea, cuando vemos esto que ya todo el mundo que esté en los mercados lo conoce, que es la cantidad de cash, la cantidad de efectivo que Buffett va acumulando en Berkshire Hathaway. Y sinceramente estoy cansado de escuchar la típica frase de Buffett sabe algo. El viejo sabe algo, el viejo no es ningún tonto, ya las vio todas, tiene 94 años, el viejo está viendo algo que los demás no ven, y está acumulando todo este cash porque él sabe que se viene algo malo. Entonces hay que tener cuidado, porque miren la cantidad de cash que está acumulando Buffett, miren la cantidad de cash, o sea, se ve venir algo malo. Estoy cansado de escuchar eso, porque miren el gráfico. O sea, no viene acumulando cash Buffett desde hace un año, viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, y a todo esto, ese versito de ay, Buffett sabe algo, Buffett sabe algo que no sabemos, él quiere comprar barato, entonces está acumulando cash para cuando se venga la baja fuerte, el desplome de los mercados, él va a comprar barato. Bueno, noticia de último minuto, en el 2020 pasó algo que hizo caer las acciones un 35% en 5 semanas, y Buffett no compró, al contrario, vendió las 4 aerolíneas que tenía, y las vendió a mal precio, las vendió apurado, asustado, totalmente entendible, visto ahora con el resultado ya de varios años después. Vos decís, vendió mal, sí, claro, pero vos tenés que estar en aquel momento y decir que ¿qué va a pasar? Y encima de todo, no aprovechó, no compró nada durante lo que fue el 2020, porque aparte, no es que, la baja del COVID se dio desde mediados de febrero hasta el 24 de marzo, que fue el mínimo del COVID. Pero a partir de ahí, no es que las acciones se recuperaron en 2 semanas. En agosto del 2020, ahí recién el Standard & Poor's volvió a marcar récord histórico. Y Buffett no compró nada. Entonces, ¿en qué se basan en decir que...? Porque aparte vemos acá en el cuadrito que en el 2020 tenía bastante cash. No era que no tenía cash y ahora recién está acumulando. Y no compró nada. Y en el 2022, mercado bajista del 2022, invasión de Ucrania, petróleo por las nubes, inflación alta en Estados Unidos, la Reserva Federal subiendo las tasas de interés. ¿Cuánto cayeron? El Standard & Poor's llegó a caer 25%, el Nasdaq 30%.
¿Qué hizo Buffett? Compró algo muy poquito, anecdótico, muy poquito. Y aparte, en entrevistas anteriores, de años anteriores, Buffett solía decir que se había lamentado mucho no haber comprado Amazon, porque lo vio a Jeff Bezos como un CEO impresionante, porque de hecho lo es, y que se había lamentado también mucho de no haber comprado Google. Tuvo la oportunidad de hacerlo en 2022 y no lo hizo. Entonces, esto de que sabe algo, quiere comprar barato, o sea, no está respaldado por los hechos. Que aparte de esto, hace mucho que viene acumulando cash. De hecho, encontré este artículo de CNBC, o sea, The Bear Trap Report, que es un reporte bajista que aparece en CNBC. Cada tanto aparece, imagínense, en esta época capaz que aparecen y lo hacen. Fíjense de cuándo es esto. Noviembre 5, 2016. 2016. Y dice, Buffett histórico, o sea, el cash histórico, o sea, que la cantidad de cash que está acumulando Buffett es histórica, se está preparando para la tormenta. Esta era la narrativa, o sea, 2016. O sea, esta cancioncita ya la venimos escuchando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le fue en el 2016 al Standard & Poor's? Bien, normal. En 2017, bueno, 2017 fue el primer año de Trump. Fue 20% arriba, 2017. Se preparaba para la tormenta, Buffett. ¿Dónde está la tormenta? 2018 fue un año ligeramente negativo. O sea, fue un 4% abajo para el Standard & Poor's. Pero de enero a octubre el Standard & Poor's venía subiendo más de un 15%. Pero por circunstancias que no voy a detallar porque no tiene sentido, entre octubre y diciembre de 2018 el Standard & Poor's cayó 20%. Estuvo en el umbral del mercado bajista. Pasaron varias cosas ahí, hubo fondos de inversión que liquidaron, la Reserva Federal también en ese momento subió las tasas de interés, no se esperaba que las subiera, bueno, pasaban varias cosas puntuales que provocaron un 20% de caída, pero de un Standard & Poor's que venía subiendo más de un 15%, con lo cual en el año 2018 fue menos 4,5 más o menos. 2019, uno de los años más positivos de la historia de Estados Unidos del Standard & Poor's, más 33% del Standard & Poor's. Y Buffett siguió acumulando cash. Entonces, a ver, o sea, no sigan diciendo eso porque no está respaldado por los datos. O sea, perdió muchas oportunidades. Entonces, a ver, vamos a decir concretamente, a ver, ¿cuál es mi opinión? ¿Por qué Buffett viene acumulando tanto cash? Y esto es una opinión absolutamente mía, pero cada vez yo la encuentro más convincente, sobre todo con este subidón de cash que hubo en el último tiempo. Por un lado, Buffett no invierte en lo que él no entiende, y es un tipo muy disciplinado respecto a eso. Por eso por ahí dice, no, Buffett se perdió la suba de Nvidia. No, Buffett no se perdió nada, porque Buffett no mira ese tipo de negocios. Y si ustedes se ponen a analizar concretamente las grandes inversiones de Buffett, él solamente se especializa en 4 industrias puntuales, lo cual es positivo para nosotros porque nos quiere decir que para ser buenos al invertir no tenemos que saber de todos los sectores, no tenemos que saber de petróleo, o sea, no tenemos que saber de tecnológicas, no tenemos que saber de oro, de consumo básico, no, o sea, si nos especializamos en un par de industrias, con eso podemos hacer una diferencia. Buffett se especializa en bancos, en aseguradoras, en energía y en consumo masivo. O sea, Apple, consumo masivo. Por eso cuando por ahí le decían, pero Apple es tecnológica, él dice, no, no es tecnológica, es consumo masivo. Coca-Cola es consumo masivo. Bueno, pues bancos, aseguradoras, que es su mayor fuerte. Entonces él se especializa en eso. Entonces, ¿se perdió Nvidia? No se perdió porque no estaba mirando Nvidia. Por eso me llamaba la atención cuando hablaba de Amazon. Amazon también consumo masivo, podríamos decir que es tecnológica, pero también es consumo masivo. Google ya sí es tecnológica, con lo cual me llamó la atención cuando vi esa entrevista de Buffett. Pero digo, Buffett no se mete en aquello que no entiende. Por lo tanto, para mí pasan dos cosas puntuales. Primero, que él no está encontrando buenas oportunidades de inversión en las industrias que él entiende, y tengamos en cuenta que una oportunidad de inversión para Buffett no pueden ser 100 millones de dólares, porque vemos el tamaño acá de lo que es la empresa de él. Tiene que sí o sí invertir en empresas grandes. Entonces,
su universo se acota mucho por el tamaño. Y no sé por qué él no quiere repartir dividendos, recompra acciones, pero no mucho más. Entonces, no está encontrando para mí oportunidades en las industrias que él más entiende. Y las que encuentra son pequeñas, o sea que no le permiten sacarse todo ese cash de encima. Después, por otro lado, para mí lo más importante de todo, creo que esta es la verdadera razón, es que él ya designó a su sucesor, que es Greg Abel. Abel se escribe el apellido, es Greg Abel. Él ya designó a su sucesor, ya todos saben que el día que Buffett pase al otro mundo, lo va a suceder como CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel. Y yo creo que él está armando esta pila de cash para que cuando Buffett nos deje, que él tome el control de Berkshire, él pueda usar ese dinero para invertir en las oportunidades que él crea conveniente. Porque está claro que Greg Abel, obviamente, es experto en otras industrias donde Buffett no es tan experto. Y capaz que en algunas sí comparten porque se entienden muy bien, pero ¿cuál es la cuestión? Imagínense que el día que fallece Buffett, tengamos en cuenta que Buffett tiene 94, supongamos que al mes siguiente, ya con Greg Abel, ya en la conducción de Berkshire Hathaway, él empieza a vender, y empieza a vender Apple, y empieza a vender Coca-Cola, empieza a vender muchas acciones porque él detectó otras oportunidades en otros sectores, en otras industrias, que Buffett no miraba porque no las entendía, no les interesaba, y empieza a comprar eso. Pensemos qué puede hacer eso en la reputación de la compañía. Puede joder la reputación de la compañía porque los accionistas de Berkshire van a decir, uy, este tipo es muy diferente a Buffett, no lo conocemos tanto, me está asustando un poco, está empezando a vender muchas de las cosas que Buffett fue comprando, y puede ser que eso motive a personas que han sido accionistas de Berkshire Hathaway de toda la vida a empezar a vender, y eso puede lastimar innecesariamente la reputación de la compañía y capaz que incluso la reputación del propio Buffett, porque pueden decir, al final Buffett tuvo mucho tiempo para preparar su continuidad y no lo hizo, y ahora viene este tipo. Entonces, distinto es que el día que Buffett parta, Greg Abel toma las riendas de Berkshire Hathaway y tiene esta pila de cash, 325 mil millones de dólares, disponible para invertir. Eso ya es distinto, porque ya las ventas las hizo Buffett, te dejó el cash ahí preparado. Entonces él viene, se hace cargo y usa el cash que ya está disponible. Entonces eso ya no lo verían tan mal. Y él va a explicar, va a ver las oportunidades que ha ido encontrando. Entonces para mí va por ese lado. No tengo pruebas, pero para mí va por ese lado. Porque el hecho de que ve algo, ve venir algo, él sabe más que todos nosotros, ve venir algo. Bueno, pasó la pandemia y no hizo nada. Pasó el 2022 y no hizo nada. Entonces no se sostiene ese argumento. Entonces, digo, bueno, ok, saco ese argumento. Entonces, Buffett no está acumulando cash, porque aparte otra cosa, en cada una de las reuniones y en cada una de las entrevistas, siempre que puede, él dice, yo no tengo idea de qué es lo que va a pasar, y por otro lado, él siempre dice que su aproximación a la inversión, su estrategia de inversión, nunca toma en cuenta los factores macroeconómicos. Él siempre dice, nunca inviertas en contra de Estados Unidos, que Estados Unidos es un gran país, que tiene todas las instituciones preparadas para generar riqueza. Pero él dice, yo no invierto pensando si el año que viene va a haber una recesión, si va a cambiar el gobierno, si va a venir un demócrata. No, dice, yo invierto mirando la empresa. Entonces, está bien, uno puede decir que está mintiendo, que en realidad sí mira las cosas. Bueno, puede decir uno, sí mira las cosas y está viendo venir algo. Bueno, no lo parece. O sea, no, a mí no me lo parece. Entonces, me encantaría dejar de escuchar esa cancioncita de que Buffett sabe algo. Para mí tiene mucho más que ver con lo otro. Para mí él está preparando a su sucesor y está tomando ganancias de empresas que él considera que ya han llegado a un buen precio. Está tomando ganancias para dejarle, para mí, disponible a Greg Abel el día que él parta, para que él ya use ese cash y no tenga que salir a vender acciones
que tiene la empresa o otras inversiones que tiene la empresa que podría, hasta que el accionista de Berkshire lo conozca mejor, que podría hacer dudar a los accionistas, digamos, o sea, generar algo negativo en la compañía. Entonces, para mí va más que nada por ese lado. Con esto entonces doy por finalizada la parte de Estados Unidos, así que vamos a ver ahora brevemente Argentina, que no va a ser muy diferente de lo que está pasando en Estados Unidos, porque bueno, nos seguimos desangrando al ritmo también de la corrección propia nuestra y de la corrección de Estados Unidos. Ya el Merval en dólares ya lleva un 20 y pico, ya lleva. Claro, nosotros, como dice el profe de Pablo, los argentinos hacemos lo mismo que los demás, pero con más entusiasmo. Entonces, si Estados Unidos baja un 4%, Argentina ya está bajando un 24%. Pero a ver, todo esto tiene que ver principalmente, por un lado, no deja de ser algo normal dentro de todo este proceso. O sea, pensemos en esto, no es algo nuevo. Esto que estamos viendo, ya vimos acá un poco el año pasado, vimos acá, yo podría tomar esto como récord o esto, si yo tomo esto, más o menos me fijo cuánto fue la toma de ganancias acá, unido a la corrección de Estados Unidos, 26%, estamos más o menos parecidos. Y después vino toda la suba que tuvimos después cuando arranca toda la parte del blanqueo. Entonces, lo que está el mercado está ahora esperando un catalizador, básicamente. O sea, lo que está pasando es que nos quedamos, o sea, a ver, los fundamentos siguen siendo muy buenos, pero faltan un catalizador puntual para terminar de normalizar la situación. Como se imaginarán, es la apertura del cepo. Entonces, es como que los mercados estaban esperando la apertura del cepo, se hablaba un poco de febrero, entonces, o sea, Milei va a Estados Unidos, Caputo también, se reúnen con el Fondo Monetario, mucha felicitación, se tiran flores uno con los otros, sacan fotitos, pero no hay ningún acuerdo concreto. Hoy o ayer, me acuerdo incluso, también salió en el Twitter de una de las encargadas del Fondo Monetario, también hablando, y esta vez tirando información interesante de que estaban hablando de un acuerdo de nuevo financiamiento. Entonces ahí ya creo que es la primera vez que veo un tweet hacia algún tipo de información donde ya están hablando de que están discutiendo con las autoridades argentinas nuevo financiamiento. O sea, y no solamente prolongar los vencimientos actuales, sino al mismo tiempo darle nuevo financiamiento. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana Milei tiene que abrir las sesiones legislativas. No sé cuánta gente lo va a ver con el feriado súper largo que tenemos por delante de carnaval. Veremos a ver los recortes en redes sociales en todo caso. Vamos a ver cuánta gente va a estar atenta al discurso de Milei. No sé, dicen que va a anunciar varios proyectos de ley. A ver, es un discurso que en teoría, a ver, si uno lo ve desde el espíritu del discurso, siempre sea cual sea el presidente, es un discurso interesante porque es el discurso donde el presidente, digamos, quien ejerce el poder ejecutivo, te tiene que contar los logros del año anterior, los números, a ver qué pasó, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, a ver qué leyes se lograron pasar, los números, la economía, la inflación, o sea, los resultados del gobierno, y al mismo tiempo de hacer ese balance del año anterior, también al mismo tiempo el presidente tiene que plantear la agenda legislativa, los proyectos de ley más importantes que se van a ir mandando al Congreso a lo largo de este año, a ver cuáles son los proyectos que el Ejecutivo va a intentar hacer pasar por el Congreso, y al mismo tiempo expectativas, qué es lo que se espera de la gestión, o sea, qué espera hacer el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que estamos hablando acá de apertura de elecciones legislativas, con lo cual tendría que hablar puntualmente de cuestiones legislativas, obviamente que cualquiera de los países donde se hace este tipo de discursos, lo que hace el presidente también es obviamente explicar qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo también a lo largo de este año. Entonces, es un discurso muy interesante. En Estados Unidos se llama el discurso del Estado de la Unión, que bueno, obviamente este año no lo dieron porque justo se dio el cambio de mandato presidencial. Argentina tiene la característica de que se hace que el presidente va una vez por año, o sea, en Estados Unidos el presidente va una vez por año al Congreso y hay un solo discurso. Acá tenemos la toma de posesión el 10 de diciembre y después el 1 de marzo siempre, entonces todos los años tenemos discurso, lo cual te permite por lo menos ver eso, ver cómo está, o sea, ver cómo está el respaldo del gobierno en el Congreso,
a ver cuál es la agenda legislativa, cuál es el plan de gobierno. O sea, vieron que siempre se dice, no, necesitamos saber cuál es el plan de gobierno. Bueno, acá justamente el 1 de marzo es justamente el momento ideal para entender cuál es el plan del gobierno, a ver qué es lo que está, o sea, qué tipo de leyes va a intentar hacer pasar por el Congreso. Entonces acá más o menos te va a dar a entender, bueno, seguramente va a hablar de bajar la edad de imputabilidad, bueno, las cosas que estuvieron pasando en estos días, pero obviamente todos estamos esperando que diga algo respecto al Fondo Monetario, porque cualquier acuerdo del Fondo Monetario tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser autorizado por el Congreso, así que vamos a ver qué tipo de información da, vamos a ver si hay algún tipo de anuncio, vamos a ver que después cómo reaccionan los mercados el lunes en Wall Street, pero bueno, ahí va a ser bastante interesante porque falta ese catalizador, o sea, vamos viendo cómo los fundamentos de la economía van mejorando, o sea, salió el EMAE de enero, salió mejor de lo esperado. Tuvimos, ya lo había anunciado Caputo, superávit fiscal, superávit financiero en enero. O sea, vamos viendo que se va recuperando la actividad. El tipo de cambio sigue tranquilo. O sea, todos los meses del año se han acumulado reservas. Hoy hubo salida de reservas, pero enero terminó también positivo, con acumulación de reservas. La balanza comercial de enero fue positiva. Está bien que viene siendo cada vez menos positiva. Vamos a ver qué pasa con la balanza comercial de febrero, sobre todo teniendo en cuenta que todavía está el gran impacto del tema de la gente que vacaciona en Brasil sobre todo. Bueno, mientras tanto, entonces claro, ¿qué pasa? Mientras tanto, los fondos de inversión de Estados Unidos, digamos, los que van invirtiendo, los que mueven realmente volumen en mercados emergentes, se fueron pasando de Argentina a Brasil. Entonces vemos a Brasil recuperándose, con Argentina haciendo toma de ganancias. Entonces, como yo le recomiendo mucho a los clientes, yo les digo, no traten de adivinar este tipo de cosas. O sea, cuando vos te planteas una estrategia de inversión, cuando vos encontrás activos que están subvaluados y que responden a tus expectativas, a tu tolerancia al riesgo, que vos sabés que tenés muchas más probabilidades de ganar y de ganar bastante que de perder, después no te muevas de esa estrategia, porque es muy tentador creer que uno va a ser capaz de ir siguiendo este tipo de flujos. O sea, de decir, bueno, ahora estoy en Argentina, pero entonces ahora hay que pasarse a Brasil y después cuando surja el acuerdo con el fondo hay que volver a pasarse a Argentina. Sí, ojalá fuera tan fácil. Ojalá los fondos de inversión grandes me esperaran a mí para que yo me meta para después meterse ellos. O sea, a menos que vos seas los que están en los fondos de inversión, que son realmente los que mueven el volumen, es muy difícil poder entender cuándo se termina el movimiento de suba de Argentina para que arranque el de Brasil, cuándo frena el de Brasil para que vuelva a arrancar Argentina. O sea, lo que nosotros sabemos es que los fundamentos de Argentina van mejorando mes a mes, la inflación sigue bajando, la economía ya sigue creciendo, ya estamos en niveles más altos que cuando Milei arrancó la presidencia, con fundamentos mucho mejores, con tarifas mucho más acomodadas. Creo que el 80% del costo de generación ya se paga a través de la tarifa, y con un contexto de inflación mucho más bajo. Entonces ya estamos en niveles de actividad económica un poco superiores a cuando arranca Milei, pero con una inflación mucho más baja, con una macro mucho más ordenada y con tarifas mucho más recompuestas. Así que estamos como en una situación mucho mejor para empezar a generar un crecimiento económico mucho más genuino y no solamente el famoso rebote del gato muerto. Entonces, si yo tengo esa idea, digo, bueno, listo, yo sé que lo único que está faltando son catalizadores. O sea, los catalizadores que sirvieron hasta ahora ya como que se agotaron y ahora el mercado está esperando lo más importante, que es la salida del cepo. Si no hubieran corrido las PASO, podríamos hablar un poco también de las elecciones, pero ahora, al haber suspendido las PASO, ahora eso se posterga para más adelante. Aún así, suponemos que si Milei logra hacer un acuerdo con el fondo, sale del cepo, el tipo de cambio no fluctúa mucho, la inflación no se acelera mucho, todo hace suponer que debería ser una muy buena elección legislativa en octubre. Bueno, vamos a ver, en Argentina nunca se sabe. Pero bueno, la cuestión es esa, falta un catalizador. En algún momento va a llegar. Milei ya dijo que, bueno, que planea que el 2025 termine sin el cepo. Vamos a ver qué pasa con este acuerdo, pero bueno, mientras no hay catalizador, tenemos esta corrección, que a diferencia de Estados Unidos, siempre es una corrección mucho más fuerte, corrección típica de mercado emergente, a pesar de que ni siquiera somos emergentes, bueno, de mercado fronterizo como es Argentina. Para mí es oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque
los fundamentos siguen mejorando, en algún momento el acuerdo con el fondo o la salida del cepo, sí, con o sin acuerdo con el fondo, en algún momento va a llegar, y por lo menos las probabilidades de que a Milei le vaya bien en las elecciones son bastante altas, me parece a mí. Entonces digo, si por ahora ese sigue siendo mi escenario base, tiene sentido seguir invertido en Argentina y al mismo tiempo aprovechar esto, en lugar de asustarme, aprovecharlo para comprar. El tema es que realmente, en esto que ha pasado, claro, imagínense esto, 2025, llevamos 2 meses de corrección, y esto es lo que yo les comentaba anteriormente con la corrección de Estados Unidos del 2023. Esto te desgasta emocionalmente. Y está bien, a mí, a los que pueden estar viendo este video, que por ahí ya están curtidos en el mercado, por ahí ya entendemos este tipo de cosas, decimos, ya está, esto ya lo vivimos, o sea, ya lo vivimos hace relativamente poco, lo vivimos acá incluso. Pero bueno, yo entiendo al cliente al que no se dedica a invertir, al que quiere ir armando un portafolio de inversión para cumplir sus objetivos de inversión, que son, cada uno puede ser diferente. Entiendo que mira todo, entra una vez por semana o toda la semana le mandamos el reporte de su portafolio y ve que en dólares va bajando semana. Imagínense un cliente que está invertido en acción argentina, desde que arrancó el año hasta ahora, cada semana prácticamente ha ido viendo el valor de su portafolio bajando. Entonces yo entiendo que ese cliente me llame, me pida que yo le explique a ver qué es lo que está pasando, y mis explicaciones son siempre las mismas en este caso, porque lo cierto es que nada ha cambiado. Simplemente, mirá, esto pasa por suerte con clientes que han estado ya invertidos desde 2023. Es más fácil porque yo le digo, esto vos ya lo viviste, es lo mismo que pasó acá. Entonces le digo, fíjate qué pasó a mediados del año pasado, acordate, a ver si vos me pedías que no te explique lo que te estaba pasando, fíjate que lo que yo te voy a haber dicho es algo parecido a lo que te digo ahora. O sea, cuando hay rallies alcistas muy altos, muy grandes, fíjate que siempre viene algún tipo de corrección de mercado, que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. En el caso de Estados Unidos yo decía que por debajo del 20% es mercado bajista. Países fronterizos como Argentina, extremadamente volátiles, por supuesto que no. La verdad que no sabría decir para países como Argentina desde qué porcentaje de baja yo lo considero mercado bajista, porque bueno, es demasiada la volatilidad y no sabría decirlo con datos históricos. Pero digo, bueno, fíjate acá, desde antes de las elecciones lo que venía pasando, fíjate las elecciones, fíjate la corrección de mercado que vino después y lo que vino después. Bueno, entonces, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿Crees que las cosas se siguen haciendo bien en cuanto a mejorar los fundamentos para que las empresas argentinas aumenten sus ingresos, mejoren sus márgenes de rentabilidad y al mismo tiempo que baje el riesgo país? Yo supongo que ese camino sigue su curso. El Toto Caputo a mediados de año tiene que pagar vencimientos de bonos globales, tiene que pagar amortizaciones también, y supongo yo que va a querer antes de eso ya poder emitir deuda nueva, no pagar eso con reservas, porque la idea justamente es no seguir drenando las reservas del Banco Central, porque las reservas se han ido también en estos pagos. Pensemos en el pago de enero, como unos 2.000 y pico de millones de dólares que se fueron en pagar vencimientos de bonos. O sea, al Toto creo yo le encantaría poder en junio, por ejemplo, ya emitir algún bono nuevo, algún bono que simplemente rolee los vencimientos, o sea, no aumentar la cantidad de deuda, simplemente rolear la cantidad de deuda con algún bono nuevo para más adelante. Y no lo va a poder hacer si las tasas de Argentina, las tasas de rendimiento de los bonos argentinos son las de ahora. Necesita sí o sí que las tasas de Argentina bajen a un 8-7%, y eso no lo podés hacer si no abrís el cepo. O sea, entonces sí o sí está claro que el gobierno tiene todos los incentivos para abrir el cepo antes de junio, para que de esa manera darle tiempo a los bonos para rápidamente acomodarse y bajar, o sea, que suban las cotizaciones de los bonos y que bajen las TIR de los bonos, las tasas de rendimiento de los bonos, de tal manera de que en junio, por ejemplo, cuando tenga que emitir bonos nuevos, por ejemplo, para pagar los vencimientos de julio, pueda hacerlo con tasas del 7-8%. Así que calculo yo que el gobierno está haciendo todo lo posible para cerrar un acuerdo con el fondo que le permita al mismo tiempo, no sé si, o sea, dudo mucho que el Fondo Monetario le dé plata al gobierno para que le pueda dar salida a todos las empresas, sobre todo que tienen pesos, porque está el cepo, pero apenas abran el cepo se van.
No creo que el Fondo Monetario quiera ayudar al gobierno a darle salida a esas empresas. Pero el gobierno lo puede disfrazar más o menos eso con un BOPREAL, dándole un BOPREAL nuevo de nueva emisión a las empresas, respaldado con estos fondos. Ya sabemos que el Toto Caputo es brillante en ese tipo de cosas y se la ingenia bastante para poder resolver este tipo de situaciones. Así que están los incentivos del gobierno poder levantar el cepo lo antes posible. Vamos a ver qué hacen. Para mí, mientras tanto, esto sigue siendo oportunidad de compra, con Vista Oil, que sacó un balance que no gustó tanto, pero con perspectivas muy buenas. Ecogas es una empresa también de las más subvaluadas que tenemos. Después algún banco, por supuesto, Banco Macro, por ejemplo, Banco Galicia. Y bueno, YPF, por supuesto, Pampa, o sea, las mismas más o menos que mencionamos siempre. Así que para mí, vamos a ver qué pasa dentro de los próximos meses, pero digamos, para que quede registrado en este video, para mí esta es una oportunidad de compra que nos está dando el mercado muy interesante y que vamos a lamentar en el futuro, en los próximos meses, no haber podido aprovechar. Así que, sobre todo ahora que se viene marzo, que bueno, que cobramos nuevo sueldo, que nos puede ingresar nuevo dinero, para mí las acciones argentinas están dando buenas oportunidades, y valga la aclaración, solamente para aquellos que están dispuestos a aguantar estos niveles de volatilidad, este tipo de correcciones de mercado, y tener este tipo de paciencia para poder aguantar y tolerar este tipo de 2 meses a la baja, donde 2 meses vos vas viendo todas las semanas que tu inversión cae. O sea, tolerar este tipo de volatilidad, tolerar este tipo de movimientos, tener la paciencia, sabiendo que al mismo tiempo los fundamentos siguen mejorando, las empresas siguen mejorando, el riesgo país debería caer en los próximos meses. Entonces uno dice, bueno, no soy un ingenuo que está comprando acciones argentinas ilusoriamente, siendo un iluso, pensando, bueno, no importa porque esto se va a recuperar, sino que veo que los fundamentos están mejorando, veo que las empresas también están subvaluadas, veo que está aumentando la producción de energía, la producción de minerales, que se está haciendo lo necesario para que aumenten las exportaciones y de esa manera tener siempre una balanza comercial positiva. Entonces veo que se van haciendo las cosas, pero por ahora, como el mercado no ve el catalizador más importante, bueno, los fondos de inversión que invierten en mercados emergentes han decidido tomar ganancia de Argentina y pasarse momentáneamente a Brasil. Es un grave error para mí intentar seguir a ese tipo de fondos, porque no podés predecir cuándo salen, cuándo entran. O sea, eso es lo que podemos llamar, lo que dice Robert Shiller, ¿no? Los animal spirits, o sea, los movimientos del mercado. O sea, no podés predecir esas cosas. Entonces lo mejor es que uno sea disciplinado, que encuentre el activo que considera subvaluado, que aproveche, que lo compre, y después, como dijo Charlie Munger, lo más difícil a la hora de invertir no es tanto el análisis, sino quedarse quieto. Una vez que uno ya ha tomado la decisión y ha trabajado disciplinariamente y ha desarrollado un programa de inversión, o sea, una estrategia de inversión. Bueno, una vez que ya tenés eso, bueno, listo, hiciste las compras, todo, seguir reforzando tu estrategia si vas teniendo cash disponible y el mercado te da oportunidades. Y después, bueno, quédate quieto a ver si hay un deterioro de fundamentos. Si hay un deterioro de fundamentos, por supuesto que deberíamos salir de Argentina, como lo hubo allá por el 2018. Yo, por supuesto, no vendí, pero ahora, visto en retrospectiva, era bastante evidente, ya llegando a 2019, el deterioro de los fundamentos. Pero bueno, creo yo que la experiencia me tiene que haber servido y que seré capaz de reconocer, espero que todos seamos capaces de reconocer, a ver si entramos en burbuja o si efectivamente los fundamentos están empeorando. Yo actualmente no veo para nada a los fundamentos empeorando, con lo cual digo, si está el mercado haciendo una corrección importante como esta y los fundamentos siguen mejorando, me siento como en el 2022, me siento como en el 2022 de Estados Unidos, donde yo veía un mercado bajista, donde a Meta le pegaban, a Google le pegaban, a Apple le pegaban, a Amazon, a todas las empresas le pegaban, a las tecnológicas, y las ganancias por acción aumentaban. Entonces yo digo, pero si los fundamentos están bien, están sólidos, ¿por qué bajan? Bueno, emocionalidad, sentimiento inversor, malas expectativas, se espera que efectivamente el futuro sea peor. Bueno, no lo fue en Estados Unidos, y 2023 y 2024 fueron años muy buenos. Ahora, por supuesto, esta situación argentina es muy diferente,
pero me siento un poco así, donde digo, los fundamentos de Argentina están mejorando mes tras mes. Las probabilidades de que a las empresas argentinas les vaya bien durante los próximos 12, 24 meses son cada vez más altas a mi entender. Entonces, ¿por qué estamos corrigiendo? Bueno, porque el mercado quiere un catalizador que todavía no se da, todavía no se sale del cepo. Bueno, listo, digo. Veo que los fundamentos van mejorando con un mercado que está corrigiendo, para mí es oportunidad de compra. Así que bueno, veremos entonces qué pasa durante los próximos meses. Mientras tanto, bueno, yo me despido. La próxima semana vamos a ver la evaluación de Google, que me dio resultados bastante interesantes y agradables. Así que bueno, hasta entonces yo me despido. Si se quieren comunicar con nosotros pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y si me quieren escribir por X, mi arroba es Leonardo Galt. Así que bueno, disfruten el fin de semana de carnaval y nos vemos en una semana.